Existen una serie de dispositivos que yo considero como tecnología invisible, y no porque no existan, no porque no se vean, sino porque son productos a los que ciertamente se le presta poca atención. Uno de ellos, este tipo de producto. Esto es un punto de acceso Wi-Fi, es de Huawei, es el Wi-Fi Mesh 3 y es un dispositivo que si tienes problemas de internet en casa, tanto de velocidad como de cobertura, te puede solventar la papeleta. Bueno, si sois asiduos al canal sabréis que de vez en cuando analizamos este tipo de producto, unos dispositivos que son muy particulares porque no todo el mundo, está dispuesto a realizar determinadas inversiones en productos que lo que nos permiten es conectar a internet. Principalmente porque en España al menos los operadores te ofrecen ya un router que en la mayoría de ocasiones puede ser más que suficiente para la mayoría de hogares. Pero lo cierto es que siempre hay ciertas particularidades que, te podrían hacer pensar en adquirir una solución de este tipo, bien porque la cobertura no llegue bien a cada rincón de tu casa o simplemente porque las velocidades de transferencia de punto a punto no sean las idóneas. Así que vamos a empezar por el apartado físico, que desde los últimos años hasta ahora hemos visto cómo los fabricantes han ido prestando más atención y lo cierto es que los diseños cada vez son más atractivos y sobre todo se integran muy bien dentro del hogar en prácticamente cualquier ubicación. Esta opción de Huawei me parece muy interesante porque tiene un diseño muy minimalista, muy sencillo y a la vez elegante. Nada de diseños estridentes con miles de antenas, etc. Por lo que lo coloques donde lo coloque, creo que queda bastante bien. En cuanto a lo que es el producto en sí, en la parte frontal tenemos un botón, en la parte de arriba una zona que es compatible con la tecnología NFC y en la parte trasera las diferentes conexiones, la entrada de alimentación y 3 conexiones Ethernet de 1 gigabit, nada de USB. Esto puede que sea un pequeño inconveniente para algún que otro usuario porque muchas veces en este tipo de dispositivos con conexiones USB se podrían conectar por ejemplo un disco duro externo o una impresora y aprovechar esa capacidad para o bien compartir en red o bien tener la posibilidad de imprimir desde cualquier sitio sin necesidad de estar conectado físicamente a la propia impresora. Pero son detalles que tampoco son realmente importantes. Y lo cierto es que contar con 3 conexiones Ethernet sí que resulta muy interesante, porque, por ejemplo, puedes conectar una consola o cualquier otro dispositivo en los que tal vez su adaptador Wi-Fi no sea su punto fuerte en temas de velocidad. Pero conocido físicamente, vamos a hablar de lo que es la experiencia y del rendimiento. A nivel de experiencia, aquí tenemos una cosa muy importante en prácticamente la mayoría de este tipo de soluciones, pero que en este caso en particular me parece que está muy bien resuelta. Este dispositivo se configura a través de la aplicación iLife de Huawei, muy sencilla de utilizar y que en este caso, en prácticamente 3-4 pasos, queda el dispositivo perfectamente configurado. Además de todo esto, la propia aplicación ofrece una serie de extras que te permiten detectar posibles problemas dentro de la red inalámbrica de tu hogar. Y es que con esta aplicación, en función del número de dispositivos que estés utilizando, vas a poder crear, por así decirlo, un mapa donde te indica las zonas donde hay mejor cobertura y las zonas donde hay una peor cobertura. De modo que en aquellas zonas podrías reforzar con un dispositivo adicional. Y es que, no lo he dicho, pero estos dispositivos se venden en 3 opciones. Tenemos el pack individual, que permitiría una cobertura de unos 200 metros cuadrados teórico. Tenemos el pack de 2 unidades, que subiría a los 400 metros cuadrados teóricos. Y el pack de 3 unidades, que llegaría a los 600 metros cuadrados teóricos. Por lo demás, con la aplicación vamos a poder gestionar diferentes apartados, como por ejemplo la asignación de las IP y alguna que otra opción adicional. Lo que sí que es cierto es que este no es el dispositivo ideal para aquel usuario que quiere tener un control mucho más exhaustivo de su red Wi-Fi. ¿Por qué? Porque las opciones avanzadas tal vez no cubran todas esas necesidades, pero sí que es el dispositivo ideal para aquellos usuarios que no tienen conocimientos apenas del tema de redes y sin embargo quieren configurar por sí solos lo que es la red de su casa para conectar portátiles, móviles, consolas, etc. Y hablando del rendimiento, pues aquí hay que hacer un par de puntualizaciones. Dentro del catálogo de dispositivos de Huawei no es el de más alta gama, por lo que eso también implica que el rendimiento no va a ser el máximo que puede dar un dispositivo de red a día de hoy. ¿Qué significa esto? Pues que las velocidades teóricas son de 3000 megabits por segundo. Claro, esa es la teoría. En la práctica yo he estado consiguiendo entre, transferencia de dispositivo a dispositivo
unos 500-600 megabits por segundo, que no es una mala velocidad y que lo cierto es que para la transferencia de archivos de un equipo a otro, para realizar un streaming, para acceder al contenido en resoluciones 4K y demás, es más que suficiente. Sobre todo porque también vamos a depender de la velocidad de nuestro router, de la conexión que tengamos contratada. Pero eso sí, tienes que saber que este no es el equipo con el mayor rendimiento que existe en el mercado. Aún así, en esa relación calidad-precio, entre lo que cuesta este pack, por ejemplo, de 2 unidades y lo que te ofrece, sí que considero que puede ser una de las propuestas más interesantes que haya en el mercado. No la única, hay muchas más. Aquí hemos analizado, por ejemplo, la Giro de Amazon, pero hay modelos de TP-Link, de Linksys, etcétera, que también ofrecen un muy buen resultado en todo esto de las redes mesh y de ampliar lo que es la cobertura y la calidad de nuestra conexión Wi-Fi. Aún así, este producto de Huawei me ha parecido interesante, creo que está muy bien equilibrado entre, como decía, lo que cuesta y lo que ofrece, y sobre todo tiene una aplicación muy sencilla de utilizar, que creo que es el principal valor, porque hay que reconocerlo, no todos los usuarios conocen cómo se configura una red Wi-Fi o tienen esa capacidad para entender qué está pasando. Sin embargo, con la aplicación prácticamente llegas, realizas 4 pasos y ya tienes una experiencia a nivel de conexiones inalámbricas que merecen mucho la pena. Nos vemos aquí en un siguiente vídeo. Un saludo.